En el día de hoy vamos a poder estar viendo en este pequeño devocional lo que somos en Cristo, una nueva criatura. Todas aquellas personas que un día reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador son una nueva criatura. Y no puedo no pensar en el versículo de 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando habla en la primera parte el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, significa si alguno conoció a Jesús como su Salvador, le aceptó, está viviendo para Él, nueva criatura es. Cuando habla de una nueva criatura, me viene a la mente un nuevo nacimiento, un nuevo ser, y es exactamente lo que somos en Cristo. Al recibir a Jesús en nuestro corazón, en ese momento estamos teniendo un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo ser creado por el mismo Dios. Somos la misma persona, pero renovada en Cristo. Él nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza que proviene de Él. Siguiendo con el versículo dice, las cosas viejas pasaron. Esto me habla de lo viejo, todo lo que es parte de mi vieja vida, de mi vieja naturaleza, todo aquello con lo que antes de conocer a Cristo me identificaba, como hábitos, opiniones, obras, personas, etc. Las cosas viejas murieron en Cristo, en la cruz, y Él me dio cosas nuevas. El versículo sigue diciendo, he aquí, todas son hechas nuevas. Así como las cosas viejas pasaron y quedaron atrás, Dios nos da cosas nuevas, llenas de vida, con propósito, deseos, todos enfocados en Cristo. Es interesante que Dios no reemplaza. Él te da cosas nuevas. Para poder vivir como una nueva criatura en Cristo, pienso en 3 acciones que debemos realizar según Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primera cosa que tenemos que hacer según este versículo es despojarnos del viejo hombre. Despojarse me habla de quitar, sacar, privar a una persona de lo que tiene. Y acá estamos hablando de nuestra vieja manera de vivir, que tenemos que sacarla, despojarnos. Si antes yo hacía, decía o me vestía de alguna manera inapropiada, ahora que estoy en Cristo, eso debe cambiar, porque Cristo hace las cosas nuevas. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 3:9 dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, yo que soy una nueva criatura en Cristo y me despojo de mi antigua manera de vivir, de mi antiguo hombre, es solo por Cristo, porque Él llevó todo en la cruz, para que yo ya no viva más esclava del pecado. La segunda cosa que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Esto es un proceso continuo, que es necesario una entrada diaria de Dios y de su palabra en mi mente. Esto se adquiere con la meditación en las Escrituras, con la aplicación personal activa en mi vida. Renovar es cambiar mi manera de pensar. Cuando yo comienzo a saber cómo Dios piensa de tal o cual cosa y me doy cuenta que estoy equivocada, cambio mi manera de pensar y le doy lugar a la manera de Dios, renovando, limpiando mi mente con la palabra de Dios, sacando lo mío para pensar lo que Dios quiere. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá nos habla de no os conforméis, no tomes la forma de. Y acá habla este siglo, se refiere a este mundo. El versículo diría, no tomes la forma de lo que el mundo te dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vestíos del nuevo hombre es la tercer cosa. Claro, si yo me despojo y me quito algo, es necesario ponerme, vestirme, y Dios me pide que me vista del nuevo hombre, de la nueva persona que soy en Cristo. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Esto es exactamente de cómo tenemos que vivir, como escogidas de Dios. Y el versículo sigue y menciona varias cosas de las cuales tenemos que vestirnos, como amor, benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia y muchas otras cosas más en las que como hijas de Dios y nuevas criaturas en Él deberíamos vivir de tal forma que mostremos a las demás nuestra transformación en Cristo. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No sigamos haciendo cosas como si no tuviéramos a Cristo, sino renovarnos. Hay que vestirnos del Señor, de Jesús. Clarísimo este versículo. Nosotras no debemos ser las proveedoras de las cosas que sabemos que no agradan a Dios. Debemos vestirnos cada día del Señor Jesús. Que los demás puedan ver en mí a Cristo. Pero tengo que alimentar más a mi espíritu más que mi antigua manera de vivir. 3 acciones para vivir como una nueva criatura en Cristo. Despojarme, renovarme y vestirme. Y cuando comencé a estudiar, me venía a la mente la mariposa. ¿Cómo no pensar en ella? ¿Qué pasa por un proceso largo, pero con un resultado maravilloso? De un pequeño huevo sale la oruga, que se arrastra para vivir comiendo plantas. Después se prepara para poderse formar el capullo, que será el lugar para transformarse. Es interesante que pasa el tiempo y va cambiando diferentes capas, y su cuerpo, que era de oruga, no es más, porque forma nuevas patas, antenas, alas, todo es nuevo para vivir de una nueva manera. Ahora es una mariposa, una nueva criatura, no es más la oruga que se arrastraba, es una mariposa, ve las cosas de otra manera y perspectiva. Y recuerda, nosotras las hijas de Dios somos una nueva criatura. Dios nos dio una nueva vida, todo lo hizo nuevo, lo pasado quedó en la cruz. No tengo que vivir más atada a mi pasado o a mi antigua manera de vivir. Tengo que buscar siempre vivir despojándome del pasado, despojarme de esa vieja vida y renovar mi mente pensando como Dios piensa. ¿Y de qué forma? Con la palabra de Dios y vestirme de lo nuevo que Dios quiere darme. Muchas gracias. Que Dios las bendiga.